Bueno, pues bienvenidos. El día de hoy platicaremos sobre un destilado impresionante, maravilloso, de origen prehispánico, que es el tequila. El tequila está muy ligado al mundo del mezcal. De hecho, básicamente, por definición, el tequila es un tipo de mezcal. La palabra mezcal proviene del náhuatl metl, que significa maguey, y ixcali, que significa cocido. Por lo tanto, cualquier bebida elaborada a base de agave cocido pues es por definición un mezcal, ¿no? Actualmente ya existen ciertas reglas, ciertas regulaciones, una denominación de origen tanto para el tequila como para el mezcal, que hacen que este término pues sea exclusivo para ciertas regiones y ciertas bebidas destiladas. Cuando hablamos de un destilado de agave, pues encontramos realmente en México una gran variedad dependiendo de la zona y del tipo de método de elaboración. También un poco el tipo de agave que se utilizan, porque bueno, pues hay muchísimos tipos de agave, son más de 300 los que se pueden utilizar para elaborar cualquiera de estas bebidas. Existen, por ejemplo, variantes como bacanora, el sotol, la raicilla, existe lo que es el tequila mismo, que bueno, pues cada uno va siendo determinado por sus reglas específicas. Los primeros registros escritos que se encuentran datan por ahí del tiempo de la conquista misma, en donde, por ejemplo, Fray Toribio de Benavente escribe sobre el uso peculiar de este vino de mezcal, este vino especial elaborado por los indígenas, en el que se elaboraba el cocido de las piñas del agave para pues elaborar este tipo de producto, aunque era algo más parecido al pulque por no llevar el proceso de la destilación. Sin embargo, es preciso decir que algunas investigaciones sugieren un uso de algún tipo de destilador. Investigadores de la UNAM encontraron recientemente en Tlaxcala, por ejemplo, hornos y elementos que pudieron haber hecho las veces de un alambique elaborado pues con diversos materiales para realizar una bebida muy parecida a lo que es actualmente el mezcal. Sin embargo, de ser así, pues su uso no era muy difundido y más que nada pues se utilizaba con fines religiosos y rituales. Lo que sí es un hecho es que a principios del siglo XVII ya se producían bebidas destiladas de agave. Habían traído de España el alambique y se comenzaba a experimentar con estos destilados. Estos poco a poco van ganando popularidad, sobre todo uno en específico en la zona llamada Jalisco, en la zona de Tequila, en donde pues empiezan a elaborar un destilado de muchísima calidad, un destilado reconocido internacionalmente, que pues lleva por nombre el nombre de la región. Estamos hablando de este destilado llamado tequila. El tequila es uno de los destilados que cuentan con una denominación de origen. La denominación de origen pues tiene fin guardar el nombre y regular los componentes y los procesos de producción. Actualmente México forma parte de 2 acuerdos internacionales que protegen las denominaciones de origen en los países que son miembros de ellos. El primero es el Convenio de París desde 1978 y el Arreglo de Lisboa desde 1966. Dentro de la denominación de origen del tequila nos indica que el tequila, a pesar de ser una bebida endémica de México, no se puede elaborar en cualquier estado. Solamente Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas son los estados que tienen permitido llevar el nombre de tequila. Cuando hablamos de Jalisco, quiero decir que prácticamente todos los municipios, todo el estado de Jalisco está dentro de la denominación de origen. Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas, solo ciertas regiones en donde está permitido elaborar el tequila. La materia prima también es muy importante, ya que a diferencia de los mezcales, el tequila solamente puede utilizar un tipo de agave en específico llamado Tequilana Weber, que es también comúnmente conocido como el agave azul. Y a continuación describiremos el proceso de elaboración en general de los tequilas. Y lo primero que se tiene que hacer es esperar el tiempo de maduración del agave, ya que una vez sembrado tienen que pasar por lo menos 4 años para que la planta alcance un punto en el que tiene suficientes azúcares, que tiene suficientes carbohidratos para poder realizar el destilado.
Los expertos en el campo se les conoce como gimadores. Estos son los personajes que se encargan de seleccionar lo que son los agaves, se encargan de determinar cuáles han llegado a su máximo potencial para posteriormente realizar un proceso que se conoce como gima. Ellos utilizan una herramienta muy particular llamada coa, que es un tipo de pala redonda con mucho filo, con la cual se apoyan para realizar la cosecha del agave. Una vez que seleccionan el agave, se realiza un proceso llamado gima, que es cortar toda la parte de la hoja, toda la parte verde, dejando solamente visible el corazón, también conocido como la piña de agave. Es muy importante la precisión de estos artesanos, ya que si llegan a quedar partes verdes, partes de la hoja, de la espada, bueno, pues esto puede traer como consecuencia sabores no deseables dentro de lo que es el tequila. Esta es una labor que se transmite de generación en generación, no hay una escuela especializada en enseñar a la gente a ser gimadores. Y bueno, pues la gran habilidad de estos personajes hacen que con su gran experiencia y práctica se pueda realizar la gima de más de 100 agaves por gimador. Esto es importante porque algunos gimadores pertenecen a la plantilla de las destilerías. ¿Cómo afecta esto? Bueno, pues algunos gimadores que trabajan por su cuenta les pagan por peso. Muchas veces estos gimadores dejan partes todavía verdes de la hoja, esa parte indeseable que puede dar aromas y sabores que no se necesitan en tequilas premium para tener un corazón de agave con mucho más peso. La otra opción es pagarles por día, en donde vamos a obtener un mejor trabajo, vamos a ver que los gimadores realizan un rasurado mucho más certero, de tal modo que las piñas de agave tienen mucho mejor calidad. El siguiente paso es el horneado. Es el paso en donde la inulina, el carbohidrato que tiene de manera natural el agave, se va a transformar en azúcares que van a poder ser fermentables. En este paso existen dos tipos de hornos que se utilizan tradicionalmente. El primero es el horno de mampostería. Es un sistema en el que se hace un horno de ladrillo que posteriormente se le va a elevar la temperatura aproximadamente a unos 100 grados centígrados para iniciar un lento proceso de cocción que llega a durar hasta 3 días. Esta es la manera más tradicional, es la manera más artesanal de realizar actualmente el tequila, ya que desde hace mucho tiempo ya no se utilizan esos hornos de pozo, que es un hoyo como el que se realiza en el suelo, para poder realizar la cocción, un método que todavía se utiliza con la elaboración de los mezcales artesanales. El otro tipo de horno que se utiliza para elaborar la cocción del agave se le conoce como autoclaves, que básicamente son enormes ollas de presión en donde en cuestión de 12 horas ya están todas las piñas de agave cocidas. En este proceso se debe de tener mucho cuidado con la temperatura para no sobrecocer las piñas o que aparezcan sabores de caramelo, sabores quemados que podrían afectar al producto final. Independientemente del método utilizado, a este proceso se le conoce como hidrólisis, ya que se realiza la cocción con vapor de agua. El siguiente paso en la producción es la molienda para extraer los jugos del agave ya cocido. El fin es obtener la mayor cantidad de azúcares de este producto ya terminado, este producto ya cocido, a fin de que las levaduras puedan tener material disponible para poder transformarlo en lo que es el mosto fermentado. Existen varios métodos, pero se utiliza tradicionalmente 3 para poder hacer esta extracción, esta molienda. Y la primera y la más tradicional, el método más antiguo, es la tahona. En la tahona pues se utiliza una piedra enorme con un peso promedio de 2 toneladas de un material de una piedra volcánica conocida como tezontle, en donde pues es jalada por animales de carga, normalmente un burro, una mula, un caballo, y va realizando el prensado mientras va girando para extraer los jugos. Actualmente en muchas destilerías pues este animal ha sido por cuestiones de higiene pues reemplazado por un motor que realiza ese trabajo de girar esa enorme piedra. El siguiente método es conocido como el molino automático. Es el método más utilizado actualmente en la industria tequilera para extraer los jugos del agave cocido y pues se basa en desgarrar, pasa por una desgarradora para reducir el tamaño de las piñas que luego son triturados por rodillos gigantes y al mismo tiempo se le va añadiendo agua, proceso que se repite en varias ocasiones para poder extraer de manera eficiente la mayor cantidad de azúcares. Por último están los difusores.
Los difusores es el método más avanzado para la extracción del jugo del agave, pero muy pocas destilerías lo ocupan ya que es una máquina demasiado grande, son como túneles en donde también pasan por una desgarradora y posteriormente se van troceando y se van aplastando los trozos del agave a fin de separar lo que son las fibras de los jugos. Estos túneles enormes se va avanzando lo que es el agave y se le va inyectando agua, normalmente muy caliente a muchísima presión, haciendo que los jugos dulces contenidos en las fibras se separen y se mezclen con el agua. Posteriormente se realiza la separación para obtener solamente las mieles dulces. El siguiente paso corresponde al proceso de fermentación. Es el proceso en donde las levaduras van a transformar los azúcares en alcohol. Principalmente vamos a obtener de ese proceso el alcohol etílico y dióxido de carbono. Y bueno, pues existen diferentes tipos de levaduras que se pueden utilizar. Existen las levaduras que se añaden de manera artificial en el mosto para iniciar el proceso de fermentación. Esto es un proceso mucho más controlado y permite a las destilerías utilizar cepas específicas para controlar el producto final. Pero también hay algunas destilerías que deciden respetar el proceso natural de los fermentos y esperan pacientemente a que la levadura de manera natural llegue y realice el proceso de fermentación. De esta manera se dice que se obtienen sabores más naturales, más endémicos, más característicos del tipo de agave y de la región, pero también hay muchísimos factores que no se pueden controlar, ¿no? Como el pH, los sabores, los aromas que pudieran llegar a generarse en ese tipo de fermentación. Quiero resaltar que existen dos tipos de tequilas dependiendo del tipo de azúcares que vamos a utilizar para ayudar a las levaduras a realizar el proceso de fermentación. Existen los que simplemente se nombran como tequilas, que el 51% es obtenido a partir del agave cocido, el Tequilana Weber, y el otro 49% puede ser cualquier otro tipo de azúcar. Se utilizan melazas de la caña de azúcar o jarabe de maíz para poder realizarlo, ¿no? Y también está lo que son 100% agave, que utilizan 100% el Tequilana Weber cocido para realizar el proceso de fermentación. En esta etapa el mosto burbujea, sacando lo que es el dióxido de carbono. Es una etapa con bastante movimiento por parte de las levaduras que puede durar de 24 a 72 horas. Posteriormente, cuando los azúcares ya no están tan disponibles, pues las levaduras comienzan a morir y ahí se forman costras en la superficie que se le da el nombre de mosto muerto. Esta etapa se realiza a unos aproximadamente 33 grados centígrados para asegurar el metabolismo de las levaduras y pues no tener sustancias secundarias indeseables como por ejemplo el glicerol o el ácido acético. En ese momento vamos a tener un mosto que tiene aproximadamente un 8% de alcohol, similar al que se tendría por ejemplo en una cerveza fuerte. Y después de esto tenemos el proceso de destilación, que es en donde vamos a extraer el espíritu, donde vamos a extraer el alcohol de ese mosto fermentado. Este paso se realiza por medio de la destilación con alambiques. Tradicionalmente se realizan 2 destilaciones para poder separar completamente todo lo que son cabezas y colas, alcoholes tóxicos, alcoholes altos y alcoholes bajos. En la primera destilación se va aumentando la temperatura hasta llegar a una temperatura de 80 grados centígrados en donde el alcohol va a comenzar el proceso de evaporación, sin que el agua llegue a punto de ebullición y también comience a evaporarse. En este proceso el alcohol va subiendo por el alambique, va pasando por los cuellos, posteriormente va a llegar un momento en el que se va a condensar y se va a precipitar, teniendo inicialmente una concentración de 20% de alcohol por volumen. Después de esto, este líquido se va a redestilar, va a llevar la segunda destilación para alcanzar y incrementar esta concentración alcohólica de un 65 a un 70% de alcohol por volumen, dando como resultado el líquido que vamos a utilizar en el siguiente proceso. Cabe aclarar que opcionalmente algunas destilerías llevan a cabo una tercera destilación con el fin de obtener pues un alcohol mucho más puro, aunque sacrificando el rendimiento final y dando como resultado también un tequila mucho más fácil de tomar, más amigable al paladar, más suave y también más sedoso. También algunas destilerías que realizan mucho más volumen en el proceso de destilación utilizan el alambique de torre o de destilación continua.
Es un proceso en el cual se puede mantener la operación sin interrupción, un proceso mucho más industrial, pero bueno, sacrificando un poco lo que son los sabores y las notas aromáticas que se obtienen con el alambique tradicional de cobre. Con este método se pueden llegar a alcoholes que llegan a un orden del 95% de alcohol por volumen. Después de esto llega el proceso de dilución, que es en donde el alcohol que sale en distintos grados, ¿no? Ya sea 95%, ya sea 75, 60%, se va a mezclar con agua a fin de obtener un porcentaje reglamentario, que puede ir del 35 al 55% de alcohol por volumen según la norma oficial mexicana del tequila. Las graduaciones alcohólicas que son más comunes son el 35, el 38 y el 40%. Es muy raro encontrar tequila con un volumen alcohol al 45, pero bueno, hay tequilas que se pueden comercializar hasta con 55% de alcohol por volumen. En este punto ya tenemos lo que se conoce como un tequila blanco o plata. Con esto quiero decir que este tipo de tequila es la expresión más pura del agave y de la tierra que lo ve nacer sin ningún otro elemento que se le añada para poder obtener diferentes capas de complejidad y características. Este es el tequila que tradicionalmente es la base de todas las demás variantes. Si queremos generar un tequila más complejo, pues ya va a pasar por un tiempo que se le conoce como añejamiento, en el cual la madera le va a otorgar diferentes características de aromas y sabores. En la etapa de añejamiento se deja reposar el tequila en madera, un material que es poroso, que va absorbiendo como una esponja las características del producto, las características del líquido durante el día, y posteriormente en la noche lo va soltando. Es un organismo que prácticamente va respirando, obteniendo características de aromas y sabores tanto de la madera para el tequila como del tequila para la madera. Incluso hay una parte del tequila que llega a pasar al exterior, que se va evaporando paulatinamente, teniendo una pérdida del 2 al 5% anual, cosa que se le conoce como cuota o el impuesto de los ángeles de forma romántica. Y es parte también de este proceso y esta concentración a veces deseable que se va realizando dentro de la madera. Según la norma oficial mexicana referente al tequila, la madera que se utiliza para estos contenedores de añejamiento debe ser de roble o encino. El tiempo de reposo, en el caso de los tequilas reposados, es al menos de 2 meses, como mínimo, sin ninguna restricción en cuanto al tamaño del contenedor. Y en el caso de los tequilas añejos son 12 meses y los tequilas extrañejos 3 años de añejamiento. El tipo de barrica que se utiliza tradicionalmente para el añejamiento de tequila suele ser barrica de roble americano, que anteriormente tuvo bourbon, lo cual le va añadiendo también características notas de ese particular líquido. Estas barricas de segundo uso o de segundo llenado pueden llevar una capa de quemado, un tostado ya sea ligero, mediano o fuerte, que le va a dar también características complejas, características quemaditas, soltando diferentes aceites esenciales que pueden dar como resultado diferentes capas de complejidad. Por ejemplo, el tostado ligero aporta notas a especias o a roble dulce, el tostado medio aporta aromas a vainilla con miel y pan tostado, y el tostado fuerte suele producir aromas a chocolate, almendras y notas ahumadas. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar algún otro tipo de contenedor. Usualmente, como hemos comentado, se utiliza la barrica que anteriormente tuvo bourbon, pero también se puede llegar a utilizar barrica nueva o barrica que anteriormente tuvo jerez, brandy o vino. Posteriormente, la nueva tendencia de tequila ha creado una nueva categoría, que son los tequilas cristalinos o los tequilas claros. Estos son tequilas reposados o añejos que llevan un proceso de filtrados que le devuelven un color transparente. Asimismo, este paso puede usarse para retirar grasas contenidas en el jugo de agave que no fueron eliminadas en etapas anteriores. También se retiran aromas y sabores específicos dependiendo del tipo de filtro que se llegue a utilizar. También a algunos tequilas se les conoce como abocados, es decir, se les agrega uno o más ingredientes con la finalidad de otorgar características de sabores y colores determinadas. Los ingredientes permitidos por la norma oficial mexicana son el color caramelo,
extracto de roble o encino natural, glicerina y jarabe de azúcar. Sin embargo, estos en total deben representar menos del 1% del volumen total de líquido. Y finalmente llegamos al proceso de envasado y etiquetado. Este paso final, según la norma oficial mexicana, el tequila que es 100% agave, debe ser envasado y etiquetado en una planta o destilería ubicada dentro del territorio de la denominación de origen. En el caso de los tequilas o tequilas mixtos, que son 51% agave y el 49% perteneciente a otro tipo de azúcar, pueden ser envasados fuera de la zona de denominación de origen, incluso fuera del país. Solamente deben cumplir con ciertas especificaciones indicadas en la norma, como por ejemplo asegurar el traslado, verificar de dónde viene ese tequila, en dónde se encuentra la destilería de origen, para asegurar precisamente que sea elaborado dentro de los estados que están dentro de la denominación de origen. Con esto hemos terminado este primer vistazo en el maravilloso mundo del tequila. Si gustan una segunda parte, favor de indicarlo en la caja de comentarios, al igual que cualquier otro tema que les parezca de interés. Y nos vemos en el próximo video.